porque no lo tenían, ¿eh? Mateo no tuvo el Apocalipsis, no. Ni Pedro tampoco. El Apocalipsis fue el último libro que se escribió y lo escribió el apóstol Juan, cuando estaban todos muertos ya. Él era un viejecito y escribió el Apocalipsis. O sea que el apóstol Pablo ni lo soñó, ni vio. Él vio otras cosas, tuvo otras revelaciones, pero no la del Apocalipsis. Y sin embargo nosotros tenemos la Biblia completa, la revelación que Dios quiere para nosotros completa en la Biblia. Cualquier cosa que el Señor ha querido que sepamos, lo ha dejado escrito y ha dejado constancia, y eso es muy importante, porque sabemos dónde buscarlo, dónde estudiarlo, dónde encontrarlo. Por eso, esta palabra de Dios, esta Biblia, es el libro pues que todos tienen más, lo que todo el mundo ataca, los que todos van en busca de la Biblia. Cuando uno tiene que maldecir, siempre tiene que maldecir o por Cristo, o por la Biblia, o por Dios. Cuando alguien tiene que decir es que la Biblia es un libro que no sé qué, es la Biblia. Contra la Biblia se atreven a burlarse abiertamente, cosa que por ejemplo contra el Corán o contra otros libros ni nosotros lo vemos, que se ataquen. Pero contra la Biblia todo el mundo tiene derecho de opinar, sepa o no sepa. Es que la Biblia dice esto, eso es un libro de cuentos, ni lo sabe, ni lo ha leído, ni lo ha escuchado, ni lo ha estudiado, pero ya puede opinar. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro espiritual. Y entonces, cuando tú hablas de palabras espirituales, esas palabras afectan al espíritu. Y la otra persona, si no es una persona espiritual, pues se siente agredida por la Biblia. Y entonces no le interesa saber lo que dice la Biblia, no le interesa escuchar lo que dice la Biblia. Hay otros que, sin embargo, te pueden decir, bueno, la voy a leer, la voy a estudiar, pero no con un ánimo y con un corazón sincero para aprender, para encontrar a Dios, sino para poder juzgar bajo su mente lo que según él dice la Biblia. Pero la Biblia nos lleva, la palabra de Dios nos lleva a la presencia misma de Dios, porque en la Biblia encontramos la mente de Dios. Y cuando el apóstol Pablo dijo que tú, Isidro, y hermana Nelly, y todos los demás, Heidi, Dani, José, Conchita, Madeline, tenéis la mente de Cristo, es porque tenéis la Biblia. Es la palabra de Dios que tenemos en nuestra mente. Esa es la mente de Cristo, lo que Él ha impregnado en esta palabra. Y esta palabra tiene un poder glorioso, porque es espíritu y es vida. Hoy vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3 y versículos del 7 al 13. Vamos a estudiar la iglesia de Filadelfia. No la de nuestros hermanos de Tortosa de Filadelfia, sino la iglesia de Filadelfia que se escribió hace 2000 años. Amén. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Fijaros bien que la palabra santo está en mayúsculas y la palabra verdadero está en mayúsculas. Son nombres propios. El que tiene la llave de David, las famosas llaves del reino. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo, palabras de Jesús, conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Amén, a las iglesias en plural, a todas las que están en el mundo. Bueno, hemos visto ya 5 iglesias. Éfeso, habían perdido el amor. Esmirna, estaban siendo aplastados por el diablo, estaban siendo masacrados, perseguidos. Es la iglesia perseguida, la de Esmirna. Pérgamo, aquella iglesia casada con el mundo. La iglesia de Tiatira, la que había dejado entrar todas las falsas doctrinas en la iglesia, en la que se había vendido. La de Sardis, que se creían vivos y estaban muertos. Y hoy llegamos a la iglesia de Filadelfia. La palabra Filadelfia significa amor fraternal, amor entre los hermanos. Qué bonito, ¿no?, que una ciudad se llame así. En Estados Unidos, la ciudad de Filadelfia, el amor, la ciudad del amor fraternal entre los hermanos. Cuando los colonos cristianos llegaron a Estados Unidos, fundaron sus ciudades y fundaron muchas de las cosas con la palabra del Señor. Esto es una verdadera bendición. No como aquí, que tienes que ir a la calle Santa Lucía, o tienes que ir al barrio de Santo Tomás, o tienes que ir a la ciudad, pues, de Santa Teresa. Y qué bonito sería poder decir, es que yo voy al barrio de los apóstoles. Yo voy a Jesús también. Tú vas a Jesús. Muy bueno. Bueno, en este caso mi hermana tiene razón, porque ella vive en la ciudad de Jesús. Se llama Jesús la ciudad, eso es verdad. Cerca del arrabal de Cristo. Pero bueno, todos sabemos que son nombres que se le han puesto con otra ideología, ¿no?, con otra fe. Pero esta iglesia que se fundó en Filadelfia, el amor fraternal, esta ciudad no es una ciudad muy antigua, tendrá unos 160 años antes de Cristo, o sea, 2200 años, 2300 años. No es muy antigua por las ciudades que hay, mucho más antiguas en la parte de Turquía y en la parte de Medio Oriente. Y esta ciudad fue creada por Atalo II, que era el rey de Pérgamo. En Pérgamo había un rey y él creó esta ciudad para poder hacer comercio. Y este hombre tenía una devoción grandísima por su hermano, lo quería con locura, este rey, y entonces le puso el nombre de Filadelfia a la ciudad por el amor que le tenía a su hermano. De ahí sabemos que no hay casualidades, sino propósitos. Dios tenía el propósito de que en ese nombre, por ese nombre, existiera esta iglesia, que iba a ser la mejor iglesia de las 7 del Apocalipsis, donde Jesús no tiene ningún reproche, no les ha reprochado nada. A los demás, que si uno le falta amor, que si otro tiene las doctrinas de Balaam, que si uno está muerto y no está vivo, y a cada uno le da un poquito de un rapapolvo, por las cositas que no hacían bien. Pero en este caso no les da ningún reproche. Lo único que les dice es que con ellos hay un grupito que son la sinagoga de Satanás. Es lo único que les dice. Pero les dice que también estos no van a vencer, sino que se van a tener que arrodillar y reconocer
que Cristo amó a la iglesia, porque amando a la iglesia de Filadelfia, ha amado a todas las iglesias. Cristo ha dado toda su vida por cada una de las iglesias, locales y grandes, y sobre todo por su iglesia, donde para pertenecer, lo vimos claramente el domingo, hay dos requisitos. Uno, tener al Espíritu Santo sobre todo, que es como se tiene entrada. Y dos, dar frutos de amor fraternal. Si tú quieres saber si perteneces a una iglesia, pregúntate cuánto amas a tu hermano. Eso lo hablamos el domingo, ¿os acordáis? Entonces, justamente esta iglesia se llama el amor fraternal. Jesús se presenta con dos atributos divinos. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Jesús mismo se denomina, esto dice, el santo y el verdadero. Estos dos atributos significan la parte inalcanzable para el ser humano. Vamos a entenderlo eso enseguida. ¿Y por qué digo que son atributos divinos? Porque el santo, en mayúsculas, no es una cualidad de Dios, sino que se está refiriendo a su nombre. Si nos vamos a Isaías 57:15, vamos a ver cómo allí se le denomina el santo de Israel. Ese es su nombre. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Este es Dios Todopoderoso. Este versículo está tirando por el suelo a aquellos que no dignifican a Jesucristo a la misma altura que el Padre, sino que lo consideran un Dios menor, o lo consideran un ángel, o lo consideran una criatura creada por Dios, una creación de Dios. Sin embargo, él se está atribuyendo el nombre de su Padre, el nombre de Dios, el Santo. Esto dice el Santo. Y el Santo, este concepto de santo, que para nosotros lo tenemos un poco distorsionado, porque nos viene por la religión popular, en que un santo es aquella persona pues que una vez ha muerto, van a ver si realmente pues los milagros que hizo, a ver si las cosas cómo vivió, si realmente era una persona que se merecía el concepto de santo. Pero el santo como nombre de Dios y como atributo de Dios se refiere a la perfección sin ningún error, la perfección absoluta. Por eso, a Jesús tiene el mismo nombre que su Padre. Cuando el ángel se le presentó a María en Lucas capítulo 1 y versículo 49, vamos a ver qué nombre le da a Jesús. Porque le dice el nombre que le tiene que poner, pero a María le expresa el nombre que él le da a Jesús. Dice, porque me has hecho grandes cosas. Este es el cántico de María que hace después de que el ángel lo deja. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Entonces, en la época de Cristo, ya entendían los judíos que la palabra santo se refería al nombre de Dios. Ahí que Jesús se presente como el santo. Hemos dicho que es la perfección sin error. No hay ningún error. Nosotros queremos hacer cualquier cosa que haga el hombre, por mucho que se acerque a la perfección, como el hombre es un hombre imperfecto, todas las cosas van a la imperfección. De ahí
que todas las iglesias sean imperfectas. No hay ninguna iglesia perfecta. La iglesia perfecta es la que estará en el cielo con Jesucristo, en que ya hemos llegado a la perfección absoluta a través de Jesucristo. Pero en la tierra nosotros vamos camino a esa perfección. Por eso todas las iglesias, pues siempre hay que si alguna pelea, que si alguna disensión, que si los hermanos no se ponen de acuerdo, que si uno dice es que en este versículo dice esto y el otro dice no, es que dice lo otro, y así, porque somos personas imperfectas. Y bajo nuestra imperfección queremos hacer las cosas para Dios y lo hacemos lo mejor que sabemos, pero somos personas imperfectas. Por eso cuando uno entra en una iglesia, entra una persona imperfecta que poco a poco se va perfeccionando en el amor de Cristo, así dice la palabra de Dios. Poco a poco nos vamos perfeccionando con la comunión con los hermanos. Cuando llega una persona a la iglesia, no tiene que ser blanquines de las blanquines, de lo más blanco que hay en el mundo para poder entrar. Tiene que ser de lo más sucio que hay en el mundo, para que aquí poco a poco se va lavando, se va transformando. Esa es la imagen de la iglesia. La iglesia es un concepto de una reunión, una asamblea del cuerpo de Cristo, de personas imperfectas delante de Dios, pero buscando la perfección. Pero el santo es la perfección absoluta, sin ningún error, sin pecado, sin ningún tipo de pecado. Ni siquiera Jesús podía ser tentado para pecar. Jesús fue tentado para probar quién era y su condición cuál era. Mirad, vosotros habéis visto que cuando el hombre crea algo importante, como puede ser un puente, después de crear el puente, le hace ciertas pruebas para probarlo. No es para destruirlo, no es para que el puente se caiga, ¿verdad que no? Sino para probar que tiene resistencia para lo que se ha fabricado. Así las tentaciones de Jesús no fueron para ver si él iba a pecar o no iba a pecar, era para probar su condición en qué era, si él era el santo de los santos, si realmente era ese ser sin pecado, no decantado al pecado. Cuando llegó el momento de la verdad, Juan capítulo 8 y versículo 46, Jesús se presenta delante de los fariseos y todos le acusan de muchas cosas, pero él les dice una frase que ninguno pudo acusarle, que ninguno pudo decirlo. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Por si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús no estaba mintiendo, Jesús siempre decía la verdad. Ahora, ¿quién lo redarguye de pecado? A nosotros sí que nos pueden redarguir de pecado, porque somos pecadores, porque estamos decantados al pecado. Por eso la lucha entre la carne y el espíritu, por eso siempre la lucha por la perfección. Pero Cristo no estaba decantado al pecado. Cristo era un ser santo, como su nombre. Como he dicho antes, cuando el ángel se le presentó a María y le dijo, el santo ser que ha de nacer. Le pondrás por nombre Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros, pero su nombre verdadero es el santo ser que va a nacer. El segundo atributo con que se presenta Jesús es el verdadero. El verdadero podríamos entender que es el que posee la verdad, pero también podemos entender que es la verdad absoluta. Juan 14:6 es un versículo que todos conocemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la verdad absoluta. Hoy
por ejemplo, los que estamos trabajando, y más los que trabajan en empresas, pues Dani nos puede dar fe de esto. La verdad en su empresa es que las condiciones de trabajo son estas. Y esto se hace así porque lo dice la empresa, porque es la verdad de la empresa. Pero eso no quiere decir que mañana se cambien las normas y lo que ayer era verdad, hoy no lo es. Hoy la verdad ha cambiado. Este es el concepto del mundo de la verdad. La verdad es que alguien pensó que la Tierra era plana. Luego las evidencias nos fueron enseñando que la Tierra era redonda. Esta es la verdad. Ahora la locura humana vuelve a decir que la Tierra es plana. Pero las evidencias nos dicen que es redonda. La verdad nos dice que hay hombre y mujer. Ahora la maldad del ser humano nos dice que hay hombre, mujer y 400 géneros más entre medios. Pero la verdad absoluta es que hay un cromosoma X y un cromosoma Y. No hay un tercer cromosoma para designar a ella, como muchos dicen, ¿eh? Que no es ni él ni ella, es ella. Eso es la verdad. Entonces Jesús se presenta como el verdadero, como que todo lo que él dice es verdad. Esto nos va a ser muy importante para lo que luego aquí les narra la iglesia de Filadelfia. Jesús se presenta con todo su poder. Jesús tiene un poder. Jesús tiene un poder que hay que entenderlo, este poder, que los apóstoles lo tuvieron muy claro y que la iglesia tiene que convencerse del poder de Cristo. Y el poder de Cristo no es sanar a los enfermos, el poder de Cristo no es sacar los demonios, el poder de Cristo no es hacer los milagros de multiplicación de peces, el poder de Cristo no es que no nos falte el sustento, el poder de Cristo no es que nos falte el abrigo, el poder de Cristo no es que estemos vivos y que estemos bien. Esas son manifestaciones de la parte de su poder. Pero su gran poder lo está diciendo aquí en Apocalipsis capítulo 3 que acabamos de leer, el que tiene la llave del reino, la llave de David. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la llave. Y nadie va a Dios sino por él. Esas llaves no las tiene Dios, esas llaves las tiene Jesús. Y cuando uno tiene que entrar a pertenecer al reino de Dios, ¿cómo tiene que entrar? Por la puerta. ¿Y la puerta cómo se llama? Cristo. ¿Y quién tiene la llave? Cristo. ¿Quién tiene el poder? Cristo. Ese es el poder absoluto. Porque quien no entra por la puerta dice que es salteador. Y que es el salteador es un ladrón. Y los ladrones van al lago de fuego. No se puede, no hay dos lugares donde uno puede estar simultáneamente. O se está con Cristo o se está contra Cristo. O se entra por la puerta o se es ladrón. No hay nada más. El poder de Cristo consiste en la salvación. Hay una palabra que lo dice todo, el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora hay conceptos que a la cristiandad se le olvidan, que es este poder de Dios. Pero esta iglesia de Filadelfia no lo tenía olvidado, confiaba plenamente en este poder de Dios, como vamos a ver más adelante. Hoy hay iglesias que confían en que las sanidades son una parte muy importante del poder de Dios, o el echar fuera demonios, o la cantidad de milagros que se puedan realizar es una parte muy importante del poder de Dios. Sin embargo, la manifestación más importante del poder de Dios es cuando un alma se salva.
Esa es la manifestación más grande del poder de Dios. Cuando llega un alma a la iglesia y repite y repite y repite, hasta que al final entiende el Evangelio por completo y se convierte. Ese es el poder de Dios más grande que hay. La conversión, el nuevo nacimiento, y eso es en las llaves del reino. Las llaves del reino también no es un concepto nuevo de Jesús, es un concepto que viene del Antiguo Testamento, Isaías 22 y versículo 22. Había un rey que se llamaba Ezequías, 22. Había un rey que se llamaba Ezequías, que tenía un secretario que se llamaba Eliakim. Y Eliakim era como el secretario que no dejaba que todos llegaran al rey. Imaginaos que todos querían hablar con el rey. Entonces el secretario era el que hacía de barrera. Y dice este versículo: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Porque este siervo, este Eliakim, tenía las llaves de la ciudad. Y entonces cuando alguien quería hablar con el rey, él les abría y entraban a hablar con el rey. Si él no abría, no entraba nadie a hablar con el rey. Esa es la similitud que está haciendo Cristo. He dicho que el Apocalipsis es un resumen de casi todo el Antiguo Testamento. Frase por frase está escondido todo en el Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo esta llave del reino la tiene Jesús. Ahora, ¿de qué reino está hablando? Porque está hablando de la llave de David. Podría haber dicho: yo tengo las llaves del reino de mi padre. Sin embargo, habla de las llaves del David. Y David tuvo un reino en la tierra. Está hablando del reino mesiánico, de los 1000 años en que Cristo gobernará en la tierra, durante 1000 años, con los santos, con su iglesia. Él tiene la llave para todos aquellos que van a vivir y reinar con Cristo. Todos los que creen en Jesús como su Señor y como su Salvador. Volvemos a repetir la frase: nadie va al Padre sino por Jesús, las llaves. Jesús es la llave que abre las puertas, la llave que nos lleva al cielo, la llave de la salvación. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. No hay nadie más. Lo siento por aquellos que nos escuchan en las redes, que tienen su fe en la Virgencita de la Cinta que están celebrando estos días. Pero la Virgencita de la Cinta no te puede llevar a Dios. Porque la Virgencita de la Cinta, en primer lugar, no existió. Porque la Virgen se llamaba María, Miriam, y murió y está en la presencia del Señor. Pero ella no puede interceder, porque el que intercede es Jesucristo. El único, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves, el que tiene el verdadero poder. El que abre y cierra las puertas. Primero, las puertas de la salvación. Y como estamos hablando últimamente en estas predicaciones, el evangelio jurídico de Dios. Y esto no es broma. Aquí vino una señora que escuchó el evangelio jurídico, que todos sabemos quién es. Y cuando salió fuera, ella repudió este evangelio jurídico, yendo en contra de Jesús. Y si se va en contra de Jesús, solo se puede ir a favor del diablo. No hay 25 caminos, hay 2 caminos. Uno estrecho que lleva a la vida, otro ancho que lleva a la perdición. Entonces, cuando uno escucha el evangelio, tiene todo el poder de Dios a su favor. Pero si uno lo rechaza, el poder de Dios no puede hacer nada. No puede quebrantar la voluntad de esa persona.
puede mover las circunstancias para que esa persona recapacite, para que esa persona vuelva a entender, pero no puede quebrantar la voluntad de una persona. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué le pasó al faraón famoso que tenía al pueblo de Israel como siervos, como esclavos? Que cuando venían las plagas y venían los castigos, para que recapacitara. No era un castigo para hacerle daño, era para que su mente se abriera, para que entendiera que ahí estaba la salvación, que tenía que dejar marchar al pueblo de Dios. Pues en aquel momento recapacitaba. Moisés, ora a tu Dios, que tiene razón. Pero luego, acto seguido, su corazón se endurecía. No, yo no voy a dejar marchar a este pueblo, era duro. Y esto le pasa a muchas personas que escuchan el Evangelio, que por un momento dicen, sí, yo entiendo, es verdad, necesito arrepentirme, necesito a creer en Cristo como mi Señor y Salvador. Y acto seguido se endurecen contra Dios. Pero Dios tiene misericordia y envió 7 plagas de misericordia con el pueblo de Egipto, pero el pueblo de Egipto nunca se arrepintió. Al final murieron bajo el mar, cuando el mar se cerró. Así murieron el faraón y todos los guerreros que fueron y que lucharon contra Dios. Estos ejemplos vivos de lo que les pasa a las personas hoy en día. Por eso es tan importante, cuando escuches la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, porque Él abre esa puerta. Él abre la puerta de la salvación, y esa puerta nadie la puede cerrar. Pero si Él te la cierra, piensa que nadie te la va a abrir. Si Dios dice, hasta aquí he tratado contigo y de aquí en adelante yo no quiero saber de ti, y cierra la puerta, no vayas a llamar, porque no vas a poder entrar. Porque ya pasó la oportunidad. Uno no se arrepiente cuando uno quiere. No, es que son las fiestas de la cinta. Esta noche tengo baile, música, cerveza y fiesta. Ya mañana me arrepiento. Nunca llega el mañana. Si llega mañana, llega otra ocasión diferente para seguir pecando. Nunca llega el mañana. Es hoy. Es el momento en que se escucha la palabra del Señor. Esa es la llave, esa es la puerta abierta. Ahora, Jesús también tiene otras puertas en nuestras vidas para conducirnos a su voluntad. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque Dios ha abierto una serie de puertas y hemos llegado aquí. No hablo de la puerta de la iglesia ni la del patio. Estoy hablando de las puertas de las circunstancias de nuestras vidas. Que nosotros podemos ver como en ocasiones, a mí me ha pasado, luchar contra Dios. Dios cierra una puerta y tú quieres abrirla y es imposible abrirla. Y la puerta que se te abre, esa es la que tienes que entrar y caminar por ahí. Y Dios, a través de abrir y cerrar las puertas, es como actúa con nosotros, cómo nos enseña cómo tenemos que conducir, cómo conducirnos en la casa de Dios, cómo conducirnos en la vida. Ahí tenemos puertas abiertas y puertas cerradas por el mismo Jesucristo. Ahora le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que tú haces, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿A qué puerta se estará refiriendo a la iglesia? Pues ni más ni menos que se está refiriendo a Juan capítulo 10 y versículo 9, a la evangelización. Esta iglesia era una iglesia que hablaba de Cristo. Esta iglesia era una iglesia que evangelizaba. ¿Y en quién confiaba? En el poder de las llaves de Cristo, en el poder de la salvación. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es la puerta que le había entrado,
que le había dado Jesús a la iglesia de Filadelfia. Pero en la iglesia de Filadelfia, por esta puerta del Evangelio, entraron dos tipos de personas. Unos, lo que dice Jesús, la sinagoga de Satanás. Y otros, los hijos de Dios. Vamos a ver cómo dice: yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dice, dice, y he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí hay dos palabras que tenemos que entender, la palabra sinagoga y la palabra judío. La palabra sinagoga significa reunión de personas. Por ejemplo, un club social es una sinagoga de personas. Un bar es una sinagoga de personas que van al bar, que todos tienen en común que beben cervezas y que van allí a hablar. Eso es una sinagoga, una reunión de personas. Por ejemplo, cuando tú vas a trabajar, vas a la sinagoga de tu trabajo, una reunión de personas con algo en común, el trabajo. Eso es una sinagoga, una reunión, no es una iglesia. No es que la presencia de Dios está ahí, es una reunión de personas. La palabra judío es adorador. Los judíos son adoradores, los que alaban al Señor, los que adoran al Señor. Ese es el significado de judío. Entonces está diciendo aquí que hay una reunión de personas que se llaman adoradores, que se llaman alabadores de Dios, que adoran a Dios, pero que es mentira. Esta es la traducción correcta de este versículo, o sea, la interpretación correcta de este versículo. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Nosotros, el cuerpo. Y los enemigos los ha puesto a los pies de la iglesia. Así lo dicen Colosenses. Y los enemigos están a los pies de la iglesia. Entonces, todo el que entra por esa puerta no es cristiano. Todo el que dice aleluya, amén, no es cristiano. Unos son cizaña, otros son trigo. Mateo capítulo 13 y versículo 36 encontramos la parábola de la cizaña. Resulta que uno que tiene un terreno va a sembrar el trigo, pero dice que por la noche viene el enemigo y siembra la cizaña, y cuando nace la cizaña y el trigo juntos. La parábola dice esto. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Arrancaremos la cizaña? Y dice el dueño del terreno, no, porque si arrancamos la cizaña podemos arrancar el trigo, y el trigo es bueno. Dejaremos que crezca, porque al crecer, con el tiempo, entonces se distingue la cizaña del trigo. ¿Sabéis en qué? En el fruto. La cizaña tiene una forma diferente del fruto que el trigo, y entonces se puede separar bien la cizaña del trigo. El trigo es comestible, con el trigo tenemos pan, con el trigo tenemos muchas cosas buenas. La cizaña es para quemar y para echarla a fuego, al fuego de afuera. Esta es la parábola de la cizaña y el trigo, y esto pasa en todas las iglesias. ¿Cómo conocemos a los hermanos? Por el tiempo y por el fruto que cada uno da. Mira, cuando se le acercaron a Jesús y le preguntaron sobre el reino de Dios y sobre los que pertenecen al reino de Dios, Jesús les dijo, por sus dones lo conocerán. Cuanto más dones tengan, más hijo de Dios es. No, ¿verdad que no? Por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Al final el fruto es el que es. ¿Y cuál es el fruto? El que sale del corazón. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boquita, sino lo que sale, porque sale del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Esos son todo sinónimos a lo que estamos hablando aquí. A esa sinagoga de Satanás y a esos hijos de Dios.
que le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, les dice, a la mejor de las 7 iglesias. Y aquí podemos aprender nosotros las obras de la iglesia y las obras del cristiano. ¿Cuáles son las obras del cristiano? ¿Cuáles serían las mejores obras del cristiano? Pues son las obras que Dios conoce de la iglesia de Filadelfia. Primero, la predicación del Evangelio. La puerta abierta. Mirad lo que dice 2 de Corintios, capítulo 2 y versículos 12 y 13. Escrito por el apóstol Pablo. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor para predicar, se me abrió la puerta, yo tuve la ocasión de predicar libremente, Dios le concedió el derecho de predicar. Dios nos abre las puertas en nuestros trabajos, con muchas personas, el momento idóneo para nosotros ser testigos de Él. Dios nos abre esas puertas. Ahora, en ese momento no va a venir un ángel a predicar. Somos nosotros los enviados, los que tenemos que predicar. Somos los que tenemos que entender el momento, discernir que la puerta se ha abierto. Cuando uno tiene un problema, cuando por desgracia se muere un familiar, cuando uno se ha quedado sin trabajo, en los momentos duros es el momento que Dios abre las puertas, porque en ese momento los corazones están receptivos. Por eso Dios envía pruebas al hombre, porque el corazón humano es muy malo. Si a una persona le va todo bien, no se arrepiente, siempre va igual. Salomón continuó igual hasta el final, 1000 mujeres, y luego entregó y mató hasta sus hijos, y los entregó al fuego, Salomón, al rey Moloc, al dios Moloc. Hizo altares a su vejez y entregó hasta sus hijos al fuego. 1000 mujeres, nunca la bonanza le llevó a Dios. Sin embargo, la dificultad que tuvo José siempre le llevó a confiar en Dios. Secuestrado de pequeño, enviado a Egipto como un desconocido, como si fuera luego, para colmo, por no quererse acostar con la bruja de su dueña, él lo meten en la cárcel, y de mal en peor, pero su confianza no estaba en las circunstancias, sino en Dios. Y Dios lo puso como gobernador de todo Egipto. A Salomón, que fue el gobernador de todo Israel, al final escribe, no me ha servido de nada, vanidad de vanidades. Entonces podemos entender que la predicación del Evangelio es una puerta que se abre y que nosotros tenemos que entender y poder, y cuando se nos abre, entrar por esa puerta y predicar el Evangelio. ¿Por qué nos dice Mateo 28 y versículo 18? Ahora veréis estas llaves cuando las recibió Jesús. Aquí, en este momento, lo recibió. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, todas las llaves, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo lo tengo todo. El Padre me lo ha dado todo. Ahora, si alguien quiere entrar en el reino, tiene que ser a través de mí. No hay otro. Yo tengo las llaves. Yo tengo el poder. Yo lo tengo, no lo tiene otro. Yo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Veis? El poder, las llaves, está regado por toda la iglesia, por toda la Biblia, por todo el Evangelio. El poder de Dios, el poder de Cristo, el poder de salvación más grande que nada. Y esta iglesia, pues predicaba el Evangelio. Se le había abierto esta puerta que nadie podía cerrar.
¿Y qué es el Evangelio sino que si confesares a Jesús, tú serás confesado? Como le pasó y como le pasó a esta iglesia de Filadelfia. Vamos a Mateo capítulo 10 y versículo 32, donde el mismo Jesús dice al siervo fiel: el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de Dios. Mateo capítulo 10 y versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y no lo busques, pero en Lucas 12:8 añade: y los ángeles de Dios. Añade: y los ángeles de Dios. ¿Tú quieres que tu nombre sea confesado en el cielo? Confiesa a Dios aquí en la tierra. Cuando se te abra la puerta, aprovéchala. Habla del Señor. Ya el resultado, déjalo para el Señor. Tú ya has hecho lo tuyo. El resto lo hace Él. Pero ¿sabéis cómo lo hizo esta iglesia? Pues muy sencillo. Esta iglesia lo hizo siendo débil. Yo conozco tus obras. Le dice, ¿no? Le dice así. Yo conozco tus obras. Que siendo débil, ¿cómo lo dice? Se me ha perdido, perdonad. Yo conozco tus obras, he puesto una puerta delante de ti, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza, debilidad. Con debilidad humana. Yo soy débil para hacer la obra de Dios, pero para eso dependo de Dios. Y eso se hace con fe. Y a veces nuestra fe también es débil. Mirar, en Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24, resulta que se acerca uno para pedir misericordia por su hijo, porque era endemoniado. Y dice que los apóstoles no pudieron sacar a los demonios. Y Jesús le dijo, ¿crees? Y dice, sí, creo. Sí, creo. El otro versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando tú te veas imposibilitado para hablar la palabra de Dios, porque por 1000 circunstancias, Señor, ayúdame. En mi debilidad soy fuerte. ¿Cómo? Orando, pidiendo, teniendo fe. Cuando soy débil, soy fuerte, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? En 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 9. Débil de fortaleza. Porque había un demonio que lo estaba masacrando. Un enviado de Satanás. Y Jesús le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando soy débil, soy fuerte. Para predicar el Evangelio no tenemos que ser los mejores, tenemos que ser obedientes. Que es la segunda característica de un cristiano y de esta iglesia. Primero se le abrió la puerta para predicar. ¿Y qué hizo? Predicó. Y luego fue obediente. Guardó la palabra de Dios. Como nos ha dicho aquí en el versículo. Los que guardan la palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. Eso es la obediencia. Guardar la palabra de Dios. Retener
las palabras de Cristo. Juan capítulo 6 y versículo 63. Retener las palabras de Cristo. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas son las palabras de Cristo y nosotros tenemos que obedecerla. ¿Y sabes cómo son estas palabras de Cristo? Son imperecederas, nunca van a pasar. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, como dice Marcos, no lo busques, 12:31. Las palabras de Cristo son con autoridad. Lucas 4:32, cuando predicaba, los que estaban alrededor se quedaban absortos. Es que predica con autoridad, con una autoridad que no habíamos entendido, nunca la habíamos visto. Hasta los demonios se le sujetan de la autoridad que tenía Cristo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Esa es la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, id y predicar el Evangelio, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es con autoridad. No es que, bueno, si te duermes en el culto, a lo mejor no estaré mucho rato. Ahí yo me aparto un poquito. No, Él estará ahí con nosotros, con autoridad. Sus palabras son promesas, con promesas, promesas de vida. Juan 8:51, sus palabras son vida. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. El que es obediente. Estas son promesas de vida que tenemos que retener, que tenemos que guardar, como hizo esta iglesia de Filadelfia. Era débil. ¿En qué se fortalecía? En la palabra de Dios, en Cristo. En su debilidad estaba su fortaleza. Comunión divina, Juan 14:23. Vamos a ver qué promesa de comunión nos da la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Eso no es una promesa de comunión? No solo tenemos al Espíritu Santo, sino que tenemos al Hijo y tenemos al Padre. ¿Por qué? Porque amamos su palabra, porque aguardamos su palabra, obedecemos su palabra. Revelación divina, Juan 17:6. En la oración intercesora que hizo Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Es una característica del cristiano, el que guarda la palabra de Dios, el que obedece la palabra de Dios. La palabra guardar es la palabra obedecer. Y por último, las promesas de Cristo con seguridad. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Y cómo conoce sus mandamientos? Por su palabra. Entonces tenemos aquí dos características de esta iglesia. La puerta que se le abrió, la predicación. Guardar las palabras de Cristo, la obediencia. Y la tercera característica de un cristiano y de esta iglesia, con esto acabamos, la paciencia. La paciencia. Y no has negado mi nombre hasta el encuentro con Dios.
hasta que se encontró con Dios, nunca negó el nombre. Tuvo paciencia de llegar hasta el final. Fidelidad es una parte muy importante de la paciencia, la fidelidad. Efesios capítulo 1 y versículo 1. Pablo, Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Un cristiano, un hijo de Dios, es fiel. No puede ser infiel, es fiel. Podemos en algún momento pecar, podemos en algún momento caer, pero nosotros, nuestra condición tiene que ser la de fidelidad. La fidelidad. Y fidelidad delante de las persecuciones. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y sí que está hablando de la gran tribulación, pero también se puede aplicar a nuestras vidas, a nuestras circunstancias. ¿Cuántas veces no nos toca perseverar hasta el fin en todas las cosas? Eso es fidelidad, la fidelidad del cristiano. Y luego, por último, la fidelidad delante de las tentaciones, que son tan bonitas y que no tenemos que caer. Cuando doña Costilla dura de roer, la serpiente le empezó a hablar, ella miró el árbol, y dijo, pues es bonito ese árbol, y le entró por los ojos, fue tentada por la vista, pero no fue fiel con Dios. En ese momento ella tenía que haber guardado la fidelidad con Dios. Yo soy fiel. Te puede entrar la tentación, lo bonito de la tentación. Robarle la pinza a la vecina en el momento que necesito. O quedarme dormido, o hacerle la zancadilla al jefe, o mil cosas. Qué bonito que suena, qué bonito que parece. Pero al final hay caminos que al hombre le parecen buenos y su final es camino de muerte. Las tentaciones que vienen, nosotros los cristianos no nos sabemos o son parte de nosotros, la fidelidad en la lucha contra las tentaciones. La fidelidad nuestra en mantenernos santos y verdaderos como Jesús, santos y sin mancha. ¿Amén? Amén. Así que esta es la primera parte de la iglesia de Filadelfia. Un mensaje, como habéis visto, pues muy lleno de mensajes bíblicos a la iglesia, de fe, de esperanza, un mensaje en que cada uno nos podemos ver reflejados. Pero lo más importante es que veamos que mediante este mensaje de hoy nosotros tenemos que dar frutos, porque los hijos de Dios dan frutos: predicación, obediencia y paciencia o fidelidad. Amén.